Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Madrid era una promesa de ladrillo y fango bajo un cielo de un azul violento. Corría el siglo XVI, y el aire olía a paja húmeda, a obra reciente y a la ambición desmedida de un rey que había decidido plantar su corte en mitad de la nada. Felipe II, el monarca prudente, el rey papelero, había traído consigo un enjambre de nobles, de buscavidas, de artesanos y de almas en pena. Y entre ese torbellino de construcción y de intrigas, se levantaba un edificio singular, apartado del núcleo bullente de la villa, en una zona que entonces eran casi huertas, cerca del Portillo de San Luis. La gente la miraba con recelo, incluso antes de estar terminada. No era por su tamaño, aunque era notable, ni por la calidad de su piedra, que era excelente. Era por su techo. 7 chimeneas, desproporcionadas, alzándose como 7 centinelas oscuros, recortadas contra el cielo castellano. 7 vigías de un misterio que aún no había nacido. La casa era el capricho y el orgullo de Rodrigo de Ledesma, montero mayor del rey. Un hombre hecho a sí mismo, de rostro curtido por el sol y el viento de las cacerías en el Pardo. Rodrigo era un hombre de pocas palabras y de lealtades férreas. Servía a Felipe II con una devoción casi religiosa, y el rey, a su manera fría y distante, le apreciaba. Le había concedido tierras y favores, y esta casa era la culminación de esa prosperidad. Un palacete para su única hija, Elena. Elena era el reverso de su padre. Donde Rodrigo era tierra y piedra, Elena era aire y luz. Había crecido entre la dureza del campo y la rigidez de la corte incipiente, pero había conservado una delicadeza de espíritu que desconcertaba a su padre. Tenía la palidez de las damas que apenas veían el sol, pero sus ojos guardaban la fiereza de las tormentas de verano. Era joven, hermosa y, sin que su padre lo supiera, profundamente enamorada. El amor, en aquel Madrid de espías y confesores, era un juego peligroso. Y el amor de Elena lo era más que ninguno. No era un noble de alta cuna, ni un rico mercader. Era un capitán de los tercios, un hombre llamado Diego de Acuña. Un hombre de armas, de cicatrices ocultas y de una pasión que igualaba la suya. Se veían a escondidas, en los jardines del convento cercano, al atardecer, cuando la luz dorada difuminaba los contornos de la realidad y hacía posible lo imposible. Diego era un hombre sin fortuna, pero con el favor de ciertos protectores poderosos. Se rumoreaba que el propio don Juan de Austria, el hermano bastardo del rey, le tenía en alta estima. Y se rumoreaba también que el propio Felipe II había puesto sus ojos en Elena, aunque nadie se atrevía a confirmarlo. El rey era un abismo de secretos. Las 7 chimeneas vieron las primeras lágrimas de Elena. Las derramó una tarde de otoño, cuando Diego le comunicó que debía partir. La guerra llamaba. El rey enviaba sus ejércitos a Flandes, o a Italia, siempre había un frente abierto en aquel imperio donde no se ponía el sol. Diego le juró amor eterno. Le prometió volver y pedir su mano formalmente, con las glorias de la batalla como dote. Elena le creyó, porque no tenía más remedio que creer. Le vio alejarse a caballo, una silueta oscura contra un sol moribundo, y sintió el primer frío del invierno en sus huesos, aunque el otoño apenas comenzaba. La casa se terminó. Era un lugar magnífico, pero frío. Los suelos de mármol devolvían el eco de los pasos de Elena. Los tapices flamencos que su padre había comprado parecían absorber la luz. Y las 7 chimeneas, ahora funcionales, humeaban día y noche, pero ningún fuego parecía calentar el alma de la joven. Rodrigo de Ledesma, ajeno a la tormenta interior de su hija, la instaba a frecuentar la corte. La presentaba en los salones del Alcázar, esperando que algún noble de importancia reparara en ella. Pero Elena se movía entre aquella multitud enjollada como un fantasma. Su corazón estaba lejos, en un campo de batalla manchado de sangre y pólvora. Pasaron los meses. Un invierno largo y cruel, de los que congelaban el aliento y partían las piedras. Llegaban noticias de la guerra, victorias gloriosas, pero también listas de muertos. El nombre de Diego de Acuña no aparecía en ninguna. Elena se aferraba a ese silencio como a un clavo ardiendo. Un día,
un mensajero llegó a la casa de las 7 chimeneas. No era un correo real, sino un soldado harapiento, con un brazo en cabestrillo. Buscaba a la hija del montero. Traía una carta. Las manos de Elena temblaban tanto que apenas pudo romper el sello. La caligrafía de Diego era firme, pero las palabras eran una despedida. Estaba malherido. Escribía desde un hospital de campaña en algún lugar de Francia. La batalla de San Quintín había sido una victoria para España, pero una tragedia para él. Le pedía que le perdonara, que rehiciera su vida, que le olvidara. Elena no gritó. No lloró. Simplemente, se apagó. El color huyó de sus mejillas para siempre. Sus ojos, antes brillantes, se volvieron 2 pozos oscuros de melancolía. Su padre, desesperado, trajo a los mejores médicos de la villa. La sangraron, le dieron brebajes extraños, le recetaron paseos que ella nunca daba. Pero Elena había decidido morir, y la medicina de aquel siglo no sabía nada contra el mal de amor. Y entonces, la tragedia se precipitó. Una mañana gris, una de las criadas encontró a Elena en su lecho. Estaba fría. Sus ojos, abiertos, miraban el dosel de la cama con una expresión de sorpresa infinita. No había signos de violencia. No había veneno. Simplemente, su corazón había dejado de latir. El dolor de Rodrigo de Ledesma fue terrible. El hombre duro, el montero del rey, se rompió en 1000 pedazos. La culpa le roía. Había construido aquella casa para la felicidad de su hija, y se había convertido en su tumba. Se preparó el funeral. El cuerpo de Elena fue vestido con sus mejores galas, un vestido de seda blanca que la hacía parecer un ángel dormido. Fue velada en el gran salón de la casa. Rodrigo, incapaz de soportar la visión, se encerró en su despacho. Y aquí es donde la historia se quiebra y entra en el territorio de la leyenda. La noche antes del entierro, una tormenta feroz azotó Madrid. Una tormenta fuera de tiempo, con aparato eléctrico y vientos huracanados. Los criados se acurrucaron en las cocinas, rezando. Al amanecer, la tormenta cesó tan bruscamente como había comenzado. Cuando Rodrigo y los sirvientes entraron en el salón para preparar el traslado del cuerpo a la iglesia, se encontraron con el ataúd abierto. Y vacío. El cuerpo de Elena había desaparecido. La casa fue registrada de arriba abajo. Las puertas y ventanas estaban cerradas por dentro. Nadie había entrado. Nadie había salido. Rodrigo de Ledesma, al borde de la locura, interrogó a los criados con furia. Amenazó, golpeó. Pero nadie sabía nada. El cuerpo se había esfumado, como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿O el cielo? La noticia corrió por Madrid como la pólvora. En los mentideros se tejieron 1000 teorías. Unos decían que los médicos se habían equivocado, que Elena no estaba muerta, sino en un profundo letargo, y que había huido. ¿Pero cómo, y a dónde? Otros, más oscuros, susurraban. Hablaban de Diego de Acuña. Decían que no había muerto, que había vuelto en secreto, quizás desfigurado, y se había llevado el cuerpo de su amada para enterrarla en tierra sagrada, lejos de la influencia de su padre. Y había una tercera versión. La más terrible. La que se decía en susurros apenas audibles, mirando de reojo hacia el alcázar. Se decía que el rey Felipe, que la había deseado en vida, no había permitido que la muerte se la arrebatara. Que sus hombres, en mitad de la noche, habían robado el cuerpo para darle un sepulcro secreto, un sepulcro real. Se recordaba la pasión del rey por lo oculto, por la anatomía, por los misterios de la vida y la muerte. Rodrigo de Ledesma envejeció 20 años en una semana. Abandonó la casa. No podía soportar el eco de una ausencia tan terrible. Se dice que se retiró a un monasterio, buscando un perdón que nunca encontró. La casa de las 7 chimeneas quedó cerrada. El polvo se acumuló en los muebles suntuosos. Las telarañas cubrieron los tapices. Y pronto, los vecinos empezaron a hablar. Un sereno, haciendo la ronda en una noche de luna llena, juró haber visto una figura en el tejado. Una mujer, vestida de blanco, que caminaba descalza entre las 7 chimeneas. Un vendedor de agua,
que madrugaba más que el sol, la vio también. Dijo que la figura se detenía, miraba hacia el alcázar, y levantaba un brazo acusador. La llamaron la Dama Blanca. La leyenda creció. Se decía que el alma de Helena no podía descansar. Que su cuerpo, sin sepultura cristiana, la retenía en un limbo entre este mundo y el siguiente. Que su espíritu vagaba por el tejado, bajo las 7 chimeneas que habían sido testigos mudos de su breve felicidad y de su larga agonía. La casa se convirtió en un lugar maldito. Nadie quería comprarla. Los niños no jugaban cerca de sus muros, y los borrachos se santiguaban al pasar por su puerta. Esquilache era un hombre italiano, pragmático y reformista, que no creía en fantasmas. Decidió renovar el edificio, adaptarlo a los nuevos gustos. Durante las obras, los albañiles hicieron un descubrimiento que heló la sangre de la ciudad. Detrás de una pared falsa, en un sótano profundo y húmedo que no aparecía en ningún plano, encontraron un pequeño esqueleto. Los restos eran delicados, pertenecían a una mujer joven. Junto a ella, había algunas monedas de oro de la época de Felipe II y un pequeño objeto metálico, irreconocible por el óxido, que podría haber sido una daga o un crucifijo. El marqués de Esquilache, temiendo que el hallazgo paralizara las obras y reavivara las leyendas que él quería enterrar, ordenó que los restos fueran retirados en secreto esa misma noche y enterrados discretamente en un convento cercano. Pero el secreto no se guardó. Los albañiles hablaron. Madrid volvió a bullir con la historia de la Dama Blanca. ¿Era ese el cuerpo de Helena? ¿Había sido emparedada en vida? ¿Ocultada allí tras su muerte? Si había sido un asesinato, ¿quién? ¿Su padre, en un ataque de ira al descubrir su deshonor? ¿Un amante despechado, quizás el propio rey, celoso del capitán Diego? El hallazgo del cuerpo no resolvía el misterio. Lo hacía más profundo, más oscuro. Y lo más inquietante de todo, el fantasma no desapareció. Incluso después de que los huesos se encontraran, supuestamente, descanso cristiano, la Dama Blanca siguió paseando por el tejado. Quizás, sugirieron los románticos del siglo XIX, no era su cuerpo lo que buscaba. Quizás era justicia. O quizás, simplemente, esperaba el regreso de Diego de Acuña, sin saber que los siglos habían pasado y que el polvo de su amado se había mezclado con la tierra de Flandes hacía mucho tiempo. La casa sobrevivió a Esquilache, quien tuvo que huir de Madrid por culpa de un motín popular. Sobrevivió a la invasión francesa, a las guerras carlistas, a las revoluciones. Se convirtió en sede de un banco, y más tarde, en oficinas del gobierno. Cada generación le añadió su propia capa a la leyenda. Los empleados del banco juraban que, en las noches de cierre de cuentas, cuando el silencio se apoderaba del edificio, se oían pasos en el piso superior. Pasos ligeros, de pies descalzos sobre madera noble. Se intentó exorcizar el lugar. Se trajeron sacerdotes, que rociaron agua bendita. Se trajeron espiritistas, que intentaron comunicarse con la dama. Pero Helena permanecía en silencio, fiel a su tejado. Hoy, la Casa de las 7 Chimeneas sigue en pie. Es uno de los edificios más antiguos y hermosos de Madrid, sede de un ministerio. Los turistas la fotografían, admirando su arquitectura renacentista. Los guías cuentan la leyenda de Prisa, como una anécdota curiosa entre fechas y nombres de reyes. Pero los que trabajan allí hasta tarde, los guardias de seguridad que vigilan las cámaras en la quietud de la noche, saben que la casa no está vacía. A veces, las alarmas de movimiento del tejado saltan sin motivo aparente. No hay viento, no hay pájaros. Solo un punto frío que se mueve en el monitor. A veces, en las noches de invierno, cuando el viento silba entre las 7 chimeneas, a algunos les parece oír un susurro. Un lamento suave, casi inaudible. Es Helena. Sigue allí. Atrapada en la casa que su padre construyó como un nido de amor y que se convirtió en su jaula de piedra. Sigue caminando bajo la luna de Madrid, una silueta blanca contra el cielo de terciopelo oscuro, buscando algo que perdió hace más de 400 años. Buscando a un capitán que nunca volvió, o quizás, señalando con un dedo invisible al poder que le robó la vida. Y después, el descanso. Las 7 chimeneas la vigilan, como 7 guardianes de su eterno dolor.
Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.